Esa noche, su corazón empezó a latir al ritmo de alguien más, un niño de ojos color miel que no existía, pero que conocía cada rincón de su alma. Durante años, ella guardó ese sueño como un secreto imposible. Hasta que un día, en una plaza de Barcelona, el destino decidió que era hora de que lo imposible se volviera real. Esta es la historia de Clara, la mujer que soñó con su hijo años antes de tenerlo. Sé que parece imposible. Sé que muchos dirán que fue solo mi imaginación, que los sueños no predicen el futuro, que no son más que construcciones aleatorias de nuestra mente durante el sueño. Pero yo lo vi. Vi sus ojos antes de que existieran, escuché su risa antes de que naciera, sentí su mano en la mía años antes de que pudiera tocarme. Y no fue una única vez. Fueron incontables noches, una tras otra, durante años que parecieron una eternidad. Mi nombre es Clara, y durante 5 largos años viví con un secreto que no me atrevía a compartir con nadie. Ni con mi mejor amiga Laura, que conocía todos los detalles íntimos de mi vida. Ni con mi madre, que siempre tuvo una conexión especial conmigo. Ni siquiera con los terapeutas que consulté brevemente, intentando entender lo que me estaba pasando. Un sueño que se repetía con tanta claridad, con tanta precisión en cada detalle, que dejó de ser un sueño para convertirse en un recuerdo del futuro. Una memoria de algo que aún no había sucedido, pero que yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que sucedería. Todo comenzó una noche de abril. Lo recuerdo perfectamente porque era un jueves, y esa tarde había terminado una ilustración particularmente difícil para un cliente exigente. Tenía 26 años, vivía sola en un pequeño apartamento en el barrio de Gracia, en Barcelona. Era un apartamento modesto, en el tercer piso de un edificio antiguo sin ascensor, con paredes que necesitaban una nueva mano de pintura y ventanas que crujían cuando el viento soplaba fuerte. Pero yo amaba ese lugar. Amaba la luz que entraba por la mañana a través de las cortinas blancas que mi abuela me había regalado, amaba el olor a café que subía de la panadería en la planta baja, amaba los sonidos de la ciudad que me hacían compañía en las noches solitarias. Mi vida era simple, casi rutinaria. Trabajaba como ilustradora freelance, un trabajo que me permitía crear mis propios horarios, pero que también significaba preocupaciones constantes sobre el próximo proyecto, la próxima fuente de ingresos. Pasaba las tardes en los cafés del barrio, especialmente en el pequeño Café del Sol en la esquina de mi calle, donde la dueña, una señora llamada Mercedes, ya sabía que yo tomaba té verde sin azúcar. Allí dibujaba personas que nunca volvería a ver, el hombre de traje que leía el periódico todos los miércoles, la estudiante que siempre pedía el mismo capuchino, la pareja de ancianos que compartía una tarta de manzana y conversaba en susurros. Y las noches las dedicaba a preguntarme si algún día encontraría mi lugar en el mundo, si esa vida de soledad creativa era todo lo que me esperaba, si habría algo más allá de las ilustraciones y los cafés y las noches interminables dibujando bajo la luz amarillenta de mi mesa de trabajo. Esa noche de abril no había nada especial. No era cumpleaños de nadie, no era una fecha significativa, no había sucedido nada extraordinario durante el día. Me quedé dormida leyendo un libro del que ya no recuerdo el título, tal vez fuera algo de García Márquez o de Isabel Allende, porque en aquel tiempo estaba en una fase de literatura latinoamericana. La ventana estaba abierta porque la primavera había llegado con su promesa de temperaturas más templadas, y el sonido de la ciudad entraba como música de fondo, coches distantes, voces ocasionales de personas volviendo a casa, el chirrido metálico del tranvía que pasaba por la avenida cercana. Me dormí con el libro aún abierto sobre mi pecho, las palabras disolviéndose en mi conciencia conforme mis ojos se cerraban, pesados de cansancio. Pero cuando cerré los ojos, algo cambió. No fue un sueño común. No había esa neblina confusa de los sueños normales. Todo era nítido, real, tangible. Más real que mi propia vida despierta. Estaba en un parque. Reconocí el lugar inmediatamente, el Parc de la Ciutadella, con su fuente monumental y árboles centenarios. El sol brillaba con esa luz dorada de las tardes de verano. Las sombras danzaban sobre el césped, movidas por una brisa que podía sentir en mi piel. Estaba sentada en un banco de madera cerca del lago. Llevaba un vestido azul claro con flores blancas que nunca había visto antes. Mi cabello estaba más largo, recogido en una cola. Había un bolso a mi lado con dibujos infantiles. Y entonces lo vi. Un niño corría hacia mí desde los columpios. Tendría 4 o 5 años, cabello castaño despeinado cayendo sobre su frente. Pero eran los ojos los que me capturaron, color miel, luminosos como ámbar bajo el sol, brillando como si guardaran todos los secretos del universo. Llevaba camiseta azul con un barco dibujado y pantalones beige con mancha de tierra. En sus manos sostenía un avioncito de papel. Me llamó mamá.
Su voz era clara, llena de alegría pura. Mamá, mamá, mira lo que hice, gritaba corriendo, sosteniendo el avioncito como un trofeo. Se lanzó a mis brazos y lo abracé con una intensidad que jamás había sentido. Podía sentir todo, el olor de su cabello, ese olor dulce de champú infantil mezclado con sudor. El calor de su cuerpecito, su corazón latiendo rápido. El peso de él en mis brazos, real y perfecto. Sus manos pequeñas sosteniendo mi cuello. Conversamos. Me contó sobre su día en el colegio, sobre división simple en matemáticas y lo orgulloso que estaba. Habló sobre su mejor amigo Lucas, de cabello pelirrojo, que compartía su merienda. Me contó con seriedad adorable cómo había aprendido a hacer el avioncito. Yo escuchaba con atención absoluta, haciendo preguntas, riendo con sus historias. Le hablaba con esa familiaridad que solo existe entre madre e hijo. Y entonces me mostró algo de su bolsillo, una pequeña piedra azul, lisa y brillante, que dijo haber encontrado en la playa con su papá. Desperté. Me senté de un salto, corazón latiendo descontroladamente, lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. Mis manos estaban extendidas, todavía sintiendo el fantasma de su cuerpo. Mis brazos aún sentían su peso. Mis labios recordaban el beso en su frente. Miré el reloj. 3:12 de la madrugada. Me quedé despierta el resto de la noche, tratando de aferrarme a cada detalle. Cogí mi cuaderno y dibujé frenéticamente, sus ojos, su cabello, el avioncito, cada detalle. Dibujé hasta que dolieron los dedos, hasta que la luz gris de la mañana llegó. Porque yo sabía, con una certeza inexplicable, sabía que ese niño era real, que existiría, que algún día sería mi hijo. Esos ojos color miel me llamarían mamá. Pero yo no tenía pareja. No estaba cerca de querer ser madre. Mi vida no tenía espacio para un niño. Y sin embargo, ese sueño me había dejado con un vacío en el pecho, como si me hubieran arrebatado algo que siempre había sido mío, como si me hubieran separado de una parte esencial de mi alma. Los días siguientes, Clara intentó convencerse de que había sido solo un sueño sin significado. La mente humana crea ilusiones, se decía como un mantra. Había leído que el cerebro genera rostros basándose en fragmentos de memoria. Tal vez había visto a ese niño en algún lugar, una fotografía, un anuncio, la calle. Y su subconsciente lo había transformado en algo profundo. Era una explicación razonable, lógica, científica. Pero entonces sucedió de nuevo. Una semana después, el sueño regresó. Esta vez más real, más detallado, más imposible de ignorar. Estaban en una cocina bañada por luz matinal. Era una cocina que no reconocía pero que sentía como suya. Azulejos blancos, encimeras de madera clara, plantas en el alféizar, albahaca, menta, una suculenta. Dibujos infantiles en la nevera con imanes, un sol sonriente, una casa con chimenea, figuras de una familia. El niño desayunaba sentado en una silla alta con cojín azul, comiendo cereales de un bol con dinosaurios. Sus pies se balanceaban sin tocar el suelo, con ese ritmo inconsciente de los niños contentos. Mientras comía, le contaba un cuento sobre un dragón que vivía en las nubes. Se llamaba Nimbus, explicaba con seriedad, y era diferente porque no escupía fuego, escupía arcoíris. Vivía en las nubes más altas y pintaba el cielo de colores para hacer felices a las personas. Clara preparaba café en una cafetera italiana que borboteaba. El aroma llenaba la cocina. Hacía preguntas sobre el dragón. ¿Tenía alas? ¿Cómo hacía los arcoíris? El niño respondía con imaginación infinita, creando detalles sobre el mundo del dragón. Todo era tan cotidiano, tan real, el sonido de la cuchara, el gorgoteo del café, la luz moviéndose por la mesa, que cuando Clara despertó no supo dónde estaba. Vio el techo de su apartamento, las grietas familiares, la mancha de humedad. Pero su mente seguía en esa cocina. Sentía el calor del café. Oía al niño hablando del dragón Nimbus. Le llevó minutos volver a la realidad, aceptar que estaba sola, que esa cocina no existía. Y con esa aceptación vino el dolor, agudo como un cuchillo. El tercer sueño llegó 2 semanas después. Estaban en una playa. Clara reconoció Castelldefels, esa playa amplia de arena dorada. El niño construía castillos de arena con concentración absoluta. Sus dedos moldeaban torres, decoraban con conchas, creaba fosos. Su lengua asomaba entre los labios como hacen los niños concentrados, y sus ojos color miel brillaban de orgullo. Clara lo observaba desde una manta con rayas azules y blancas. Tenía un libro en el regazo pero no leía,
vigilándolo con esa mirada atenta de las madres. Llevaba vestido de verano, gafas de sol, sombrero de paja. En su mano derecha brillaba un anillo delicado con una piedra pequeña. A su lado había una figura masculina. Percibía su presencia, el calor de otro cuerpo en la manta. Pero cuando intentaba mirarlo directamente, la imagen se difuminaba como acuarela bajo lluvia. Los colores se mezclaban. Era como si esa parte del sueño estuviera bloqueada. Los sueños se convirtieron en visitantes regulares. No venían todas las noches. A veces pasaban semanas sin ninguno. Pero entonces regresaban. Con suficiente frecuencia para que comenzara a llevar un diario dedicado a ellos. Compró un cuaderno hermoso con páginas gruesas. Allí anotaba cada detalle al despertar. Escribía todo, la ropa del niño en cada sueño, la camiseta azul con el barco, chaqueta roja, pijama de dinosaurios. Sus conversaciones, historias de escuela, amigos imaginarios, descubrimientos sobre ballenas azules o estrellas. Los lugares, el parque de la Ciutadella, esa cocina, la playa, un zoológico, una biblioteca infantil, una fiesta de cumpleaños. Clara dibujaba el rostro del niño una y otra vez, tratando de capturar cada detalle. La curvatura de sus cejas expresivas. El tono preciso de sus ojos color miel, ese ámbar luminoso con puntos dorados. Como su nariz se arrugaba al reír. Su cabello despeinado cayendo sobre la frente. Los hoyuelos en sus mejillas. Cada peca, cada pestaña, antes de que la memoria se desvaneciera. Sus amigas notaron el cambio. Ella, que siempre había sido tranquila pero alegre, comenzó a estar distante, pensativa. Laura, su mejor amiga desde la universidad, le preguntó una tarde si estaba enamorada. Estaban en la terraza del Café del Sol, tomando té y compartiendo tarta de limón. Clara sonrió con tristeza y respondió que sí, estaba enamorada, pero no de una persona en el sentido tradicional, sino de una posibilidad. De algo que aún no existía, pero que su corazón insistía que existiría. Laura frunció el ceño, confundida, pero Clara cambió de tema. Pasaron 2 años desde ese primer sueño. Clara cumplió 28, luego 29. Los sueños continuaron a través de todas las estaciones, el verano abrasador, el otoño lluvioso, el invierno frío, la primavera renovada. Pero algo en ella había cambiado. Ya no intentaba explicarlos o racionalizarlos. Los aceptaba como se acepta el cambio de estaciones, inevitable, misterioso, parte de un orden que escapa a la comprensión humana. Durante ese tiempo tuvo algunas relaciones. Conoció a Marcos en una inauguración de arte, un arquitecto que la hacía reír. Salieron 6 meses, fueron a exposiciones, conciertos, exploraron pueblos medievales. Pero algo siempre se sentía incompleto. Era como si una parte de Clara estuviera esperando algo. La relación terminó sin drama, con una conversación tranquila. Ambos admitieron que no eran el uno para el otro. Luego estuvo David, profesor de historia que conoció en una conferencia. Tenía ojos inteligentes y voz melodiosa. Con él compartía largas conversaciones sobre arte y filosofía. Pero tampoco funcionó. Él quería mudarse a Madrid por trabajo, y Clara no podía imaginarse dejando Barcelona. Aunque si era honesta, la verdadera razón era otra. En sus sueños, ella seguía en Barcelona. Y el niño también estaba allí. Tenía 31 años cuando conocí a Javier. Fue en septiembre, en una exposición de arte en el Born. La exposición era de un artista catalán que trabajaba con capas de color y textura, creando paisajes abstractos que parecían capturar emociones. Yo había ido sola, buscando inspiración para un proyecto nuevo. Él estaba parado frente a una pintura abstracta particularmente grande, una explosión de azules y verdes que sugería océano o cielo. Tenía las manos en los bolsillos de una chaqueta de lino beige y una expresión de concentración absoluta, como si estuviera descifrando un mensaje secreto en las capas de pintura. Su cabello era castaño oscuro con algunos hilos grises en las sienes, un poco largo, cayendo sobre el cuello de la camisa. No fue amor a primera vista. Fue algo más suave, más gradual, más real. Fue una sensación de reconocimiento, de confort inexplicable ante un desconocido. Comenzamos a conversar sobre la exposición. Él comentó sobre los tonos de azul que le recordaban las profundidades del océano, y yo respondí sobre la textura. La conversación fluyó naturalmente. Salimos de la galería juntos y fuimos a tomar café. Ese café se transformó en horas de conversación que parecieron minutos. Javier era biólogo marino, trabajaba en un instituto de investigación cerca del puerto, estudiando los efectos de los cambios climáticos en los ecosistemas costeros del Mediterráneo.
Tenía una pasión contagiosa por el océano, hablaba sobre tortugas marinas y arrecifes de coral con un brillo en los ojos que hacía cada palabra parecer una aventura. Y tenía una gentileza que me hizo sentir segura emocionalmente de una manera que no había experimentado antes. No le hablé de los sueños inmediatamente. ¿Cómo podría? Dejé que nuestra relación se desarrollara naturalmente. Nos vimos frecuentemente. Cenas tranquilas, paseos por la playa al atardecer, visitas a museos. Conversaciones hasta tarde sobre filosofía y ciencia y arte. Pero a medida que nos enamorábamos, comencé a notar cosas. Pequeños detalles que me erizaban la piel. Detalles que parecían ecos de mis sueños. Javier tenía los ojos color avellana, entre verde y castaño. Pero en cierta luz, especialmente al atardecer cuando el sol pinta todo de dorado, sus ojos se veían casi color miel. Exactamente ese tono ámbar que había dibujado cientos de veces. Cuando reía, tenía una manera particular de inclinar la cabeza ligeramente hacia un lado, extrañamente familiar. Y un día me contó sobre su infancia, sobre cómo había crecido cerca del mar con su abuelo pescador. Y mencionó que su juguete favorito había sido un barco de vela que su abuelo le había regalado, un barquito de madera pintado de azul y blanco. Un barco, como el de la camiseta del niño en mi primer sueño. Mi corazón se detuvo. Luego comenzó a latir muy rápido. Mi mente hacía conexiones. Los ojos color miel. La inclinación de la cabeza. El barco. Su amor por el océano que transmitiría a sus hijos. ¿Sería Javier el padre que nunca veía claramente en mis sueños? Nos casamos 2 años después, en una ceremonia pequeña cerca del mar. Una playa tranquila al norte de Barcelona, al final de una tarde de junio cuando el sol se ponía sobre el Mediterráneo. La ceremonia fue simple pero perfecta, con el sonido de las olas como música. Yo estaba descalza en la arena con vestido blanco simple. Javier también descalzo con pantalones de lino beige y camisa blanca. Cuando nos besamos como marido y mujer, sentí que estaba finalmente en el camino que los sueños me habían mostrado. Tenía 33 años. Los sueños habían comenzado a espaciarse. Era como si el universo estuviera esperando, preparándose, como si los sueños hubieran cumplido su propósito de guiarme y ahora daban espacio para que la vida real alcanzara la visión. Cuando quedé embarazada 6 meses después, una mañana fría de diciembre, lloré durante 1 hora entera. Me senté en el suelo del baño con la prueba positiva en mi mano, llorando con una intensidad que venía de 7 años de espera. Javier me encontró allí y también lloró de alegría. Pero él no entendía la magnitud completa de lo que significaba para mí. Para él era ser padre por primera vez. Para mí era la confirmación de 7 años de sueños imposibles. Esa noche finalmente le conté todo. Le mostré mi diario lleno de dibujos y anotaciones. Le leí sobre ese primer sueño en el Parque de la Ciutadella, sobre el desayuno en la cocina, sobre la playa y la piedra azul y el avioncito de papel. Cada detalle que había guardado durante años. Él me escuchó en silencio completo. Cuando terminé, tomó mi mano y dijo algo que nunca olvidaré: entonces ya lo conoces. Ya sabes que todo va a estar bien. Qué suerte la nuestra, ya amabas a nuestro hijo incluso antes de que existiera. El embarazo fue hermoso y aterrador. Cada ecografía era una confirmación y una incertidumbre. Cada patadita era preciosa y aterradora. ¿Por qué? ¿Y si me había equivocado? ¿Y si los sueños eran solo deseos proyectados? Pero cuando mi hijo nació, el 23 de abril, exactamente 7 años después de ese primer sueño, en una tarde lluviosa de primavera, y la enfermera lo colocó sobre mi pecho por primera vez, yo supe la verdad. Sus ojos se abrieron lentamente. Y allí estaban, color miel, luminosos, brillantes, infinitos, inconfundibles. Los mismos ojos que había visto durante años en mis sueños. El mismo rostro. La misma alma. Lloré y reía al mismo tiempo. Javier también lloraba, viendo a su hijo por primera vez. Yo lloraba porque veía la confirmación de un milagro que había esperado durante 7 años. Lo llamamos Mateo, regalo de Dios, un milagro pequeño y perfecto. Y a medida que crecía, cada momento era como vivir un recuerdo y crear uno nuevo al mismo tiempo. Su primera palabra fue mamá, pronunciada exactamente con la entonación que recordaba. Su juguete favorito se convirtió en los avioncitos de papel que le enseñé a hacer. Cuando tenía 3 años, conoció a un niño llamado Lucas y se volvieron inseparables. Y entonces llegó ese día. Mateo tenía 4 años, era una tarde de verano con esa luz dorada especial. Estábamos en el Parque de la Ciutadella.
Estaba sentada en el mismo banco de mi primer sueño. Observaba a Mateo jugar en el área infantil. Y entonces corrió hacia mí, cabello despeinado, llevando una camiseta azul con un velero. En sus manos sostenía un avioncito de papel. Se lanzó a mis brazos y comenzó a contarme sobre su día en el preescolar, sobre Lucas, sobre el avión que había aprendido a hacer. Y entonces metió la mano en el bolsillo y sacó algo. Era una pequeña piedra azul, lisa y brillante, pulida por las olas. Mira, mamá. La encontré en la playa con papá. Es bonita, ¿verdad? Voy a guardarla para siempre. El mundo se detuvo. El sueño se había cerrado. El círculo estaba completo. Cada detalle se había cumplido. El parque, el banco, la camiseta, el avioncito, los ojos color miel, y finalmente, la piedra azul. Abracé a Mateo con la misma intensidad de ese sueño que ya no era un sueño, sino un recuerdo del futuro que finalmente había alcanzado el presente. Y en ese momento comprendí algo profundo. El tiempo no es una línea recta. El amor no sigue las reglas de lo posible. Algunas almas están destinadas a encontrarse. Por eso comparto esta historia. Porque quiero que sepan que lo imposible existe. Que hay fuerzas que no podemos explicar pero que podemos sentir. Que a veces nuestro corazón sabe cosas que nuestra mente tardará años en comprender. Tal vez las almas nunca se pierden. Solo se buscan hasta encontrarse de nuevo. Mateo tiene ahora 5 años. Cada noche me pregunta si voy a soñar con él. Y yo le digo que sí. Pero la verdad es más hermosa, ya no necesito soñar con él, porque el sueño más grande de mi vida está aquí, respirando, riendo, creciendo, llenando mi existencia con una magia que creí imposible. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo creer aunque sea por un momento en la magia del destino, en la posibilidad de lo imposible, en la idea de que el universo guarda misterios hermosos que nuestra mente no puede comprender pero que nuestro corazón puede sentir, déjame un comentario contando. ¿Alguna vez sentiste que conocías a alguien antes de conocerlo? ¿Tuviste esa sensación extraña de familiaridad con un completo desconocido? ¿Tuviste un sueño que parecía demasiado real para ser solo imaginación, que se quedó contigo durante días o meses o años? ¿Experimentaste alguna coincidencia tan perfecta que parecía orquestada por alguna fuerza mayor? ¿Crees que algunas cosas están destinadas a suceder sin importar qué? Me encantaría leer tus historias, tus experiencias con lo imposible, tus encuentros con la magia escondida en la vida cotidiana. Y si crees que alguien más necesita escuchar esto, si conoces a alguien que está esperando por algo que parece imposible, alguien que necesita esperanza o que simplemente ama historias que nos conectan con lo extraordinario, comparte este video. Dale like para que más personas puedan encontrar estas historias que tocan el alma y nos recuerdan que nada, absolutamente nada, ocurre por casualidad en el universo. Suscríbete al canal para más historias que nos conectan con lo misterioso, lo maravilloso, lo imposible que se esconde en lo cotidiano esperando ser descubierto. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por creer conmigo, aunque sea solo por estos momentos que pasamos juntos. Gracias por abrir tu corazón a la posibilidad de que el mundo es mucho más mágico de lo que nos enseñaron a creer.